Dios les bendiga muchísimo. Gracias a Dios que podemos seguir estudiando juntos su palabra y vamos a continuar con este hermoso libro de los Salmos. El día de hoy queremos exponer un tema sobre la misma Biblia que viene magistralmente expuesto por Dios en el Salmo 119 y lo vamos a ir describiendo a lo largo de la enseñanza. Vamos a pedirle a Dios que Él venga y nos ayude a entender su palabra. Padre bueno, gracias porque podemos aprender de ti, Señor. Enséñanos a estudiar tu palabra, a valorarla. Instruye nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. No solamente en la reunión, sino en cada casa, Señor. Y cada vez que abramos la Biblia podamos recibir de ti tu bendición, Señor. Danos mucha gracia para poder entender el valor de tu palabra el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y bueno, de manera introductoria sobre la importancia de la palabra, quisiera iniciar la enseñanza con 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está usando la Biblia una figura para hablar de sí misma, de la palabra de Dios, y dice que es segura, dice que la palabra de Dios es luz, dice que es digna de estudio porque debemos de estar atentos a ella, dice que edifica el corazón porque hay que estudiarla, que nos lleva a Cristo porque dice que hace que el lucero de la mañana amanezca en tu corazón. Y por lo tanto es algo muy, muy, muy importante la palabra de Dios. No es cualquier cosa, es la palabra precisamente que viene de Dios para nosotros. Y me gustó mucho el testimonio de un misionero que estaba en África en una ciudad muy pobre. Y estando en África, él estaba esperando un autobús y estaba con un Nuevo Testamento, esas versiones chiquitas, que tenían un papel que le llaman papel Biblia, que es muy delgadito y que permite que puedas tú tener una gran cantidad de hojas en un poquito de espesor. Y estaba él esperando el camión y así con su Nuevo Testamento, leyendo la Biblia, y un nativo se empezó a interesar por el libro y entonces le preguntó si le podía regalar el Nuevo Testamento. Y el misionero le dijo que por qué quería recibir el Nuevo Testamento, y entonces el nativo le dijo que lo quería utilizar para cortar las hojas, que estaban muy delgaditas, doblarlas y hacer cigarros. Se la metía a la hierba, hacía los cigarros y se la fumaba. Y para eso la quería. Y entonces el misionero le dijo: bueno, está bien, te la voy a regalar, pero vamos a hacer un trato. Antes de que quemes la hoja, la lees. La tomas, la arrancas, la lees y ya después de que tú la leíste, te haces tu cigarro. Y ese fue el trato que hizo el misionero con él y prometió leer la página y entonces le regaló el Nuevo Testamento. 15 años más tarde, aquel misionero volvió al mismo lugar para atender una junta en una asociación misionera. Y en esa semana se celebraba una convención de iglesias nativas y estaba invitado un orador especial y llegó el misionero y se sentó. Y en el salón de plenos vio a un nativo que estaba predicando con gran vehemencia, lleno de Dios. Y a la mitad del sermón el predicador empezó a decir cómo había encontrado a Cristo. Y dijo: hace 15 años un misionero me entregó un Nuevo Testamento que yo le pedí para poder hacer cigarros con las hojas de aquel Nuevo Testamento. Y me lo regaló con la condición de que antes de que yo hiciera los cigarros, lo leyera. Y empecé a hacer eso, empecé a tomar las páginas, las arrancaba, las leía y luego empecé a hacer mis cigarros. Pero después de quemar varias páginas de la palabra de Dios, dejé de fumar y dije: está muy interesante esto, me puse a leerlo y terminé entregándole mi corazón a Jesucristo. Y entonces se paró, después de dar ese testimonio, se paró el que le había regalado el Nuevo Testamento y dijo: gloria a Dios, yo soy aquel misionero. Y pasó adelante a complementar el testimonio de algo que hizo simplemente la palabra de Dios. Tenía el Nuevo Testamento, lo recibió a cambio de fumar cigarros con las páginas del Nuevo Testamento, pero se puso a leerlo. Aunque lo estaba destruyendo, se puso a leerlo. Dios le habló, Dios cambió su corazón y Dios levantó un ferviente predicador. ¿Qué usó Dios para salvar a ese hombre? Su palabra. No hubo campaña,
no hubo nada más que simplemente el Nuevo Testamento, una sección de la Biblia, ni siquiera tenía toda la Biblia. Y así es que aquel hombre conoció las maravillas del Salvador. Esas maravillas de Dios vienen descritas a lo largo de toda la Biblia, pero hay un salmo en especial que habla mucho de la palabra de Dios, y ese salmo es el capítulo más largo del libro de los Salmos y el capítulo más largo de toda la Biblia, que es el Salmo 119. Y en ese salmo se siguen las letras del alfabeto hebreo y se divide en 22 grupos. Cuando tú ves el salmo en el idioma original, en el hebreo, tiene 22 grupos de 8 versos, que si tú los multiplicas te dan 176 versículos, que es la longitud del salmo. Y está bellamente expresado para aquellos que conocen el idioma original, y a través del salmo se exalta el poder, el amor, el uso y la utilidad de la palabra de Dios. Y bueno, como está ligado a letras en hebreo, quisiera poner una imagen que está ahí en la presentación, en donde del lado izquierdo viene el nombre de las letras en hebreo, en la época de la Biblia, que ahora ya ha cambiado, porque estamos hablando del hebreo antiguo, bueno, cambiado un poco me refiero. Luego la letra, cómo se representa gráficamente, porque pues nosotros no conocemos el alfabeto hebreo, pero bueno, así viene su representación gráfica, y cómo se pronunciaría, cuál sería la equivalencia en nuestro alfabeto. Y entonces tienes el nombre de las letras del lado izquierdo, y esas letras vienen intercaladas a lo largo del salmo, y luego vienen los versos en grupos de 22 letras por 8, te dan los 176. Y bueno, puedes estudiarlo verso a verso, que está muy hermoso si lo haces así, todo el Salmo 119, pero lo que yo voy a hacer en esta enseñanza es agrupar los versículos por temas. Y viene una agenda en la siguiente diapositiva, por favor, donde vamos a ir viendo cómo Dios pone una luz en la oscuridad a través de la misma palabra. Y ahí viene un circulito en donde puedes ver los colores, que a final de cuentas la luz es una mezcla de colores. La luz blanca se puede dividir en varios colores, y vamos a ir desglosando esa luz en varios colores, por eso tiene unos números. Y vamos a ir girando a través de varios tonos o varias modalidades de la luz para ir hablando lo que la Biblia tiene en ese salmo para nosotros. Entonces, esa luz en la oscuridad, que es la palabra de Dios, la voy a clasificar en 6 temas. Nos llena de bendición, nos trae salvación, nos ilumina para entender, nos da fuerza en la dificultad, nos da la bendición de compartirla también, y también nos ayuda a evitar la caída. Todo eso hace la Biblia, entre otras muchas cosas, pero así lo vamos a estar estudiando juntos. Y bueno, en esta agenda vamos a iniciar con la primera parte, que es nos llena de bendición. La palabra de Dios nos llena de bendición. Y esto habla el Salmo 119. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo la palabra de Dios trae restauración, trae consuelo y trae delicia al alma. Salmo 119, versos 76 al 77, dice: sea ahora tu misericordia para consolarme. Conforme a lo que has dicho a tu siervo, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Dios hiere y Dios sana. Dios confronta el corazón. Su palabra es viva y eficaz. Y dice la misma Biblia, describiendo cómo Dios actúa a través de su palabra, que es como una espada, pero no una espada de un filo, sino de 2 filos, y que penetra y que parte el alma y te atraviesa por completo. Y cuando te atraviesa por completo, te hace que tú confieses tus pecados, tus maldades, y te hace sentirte realmente desamparado y necesitado del consuelo de Dios. Y el salmista decía eso: por tu misericordia consuélame. Conforme a tu dicho, quiero ser tu siervo, envía tu misericordia. Y luego dice, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Entonces Dios hiere el alma y Dios también edifica el alma. Dios sana, Dios consuela. Dios te dice, mira, no quiero que te vaya así, no quiero que te sientas así. Y empiezas a descubrir su amor, su gracia, su consuelo, su ayuda, una comunión con Dios a través de su palabra. Y todo esto es una grandísima bendición. Y también te trae sustento, versos 116 al 117, dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza, sosténme y seré salvo, y me regocijaré para siempre en tus estatutos. O sea, tú eres Dios el que me puede sostener.
Cristo es la cabeza, es quien sostiene a la iglesia. Él es nuestra esperanza y por lo tanto no nos va a dejar avergonzados y nos puede sustentar. Y aquí el salmista sabía eso: tú me puedes sostener, me puedes mantener. El mismo Jesucristo se presentó como el sustento, como el pan de vida, como aquel que te puede mantener la vida en tu cuerpo y como lo hace el pan en un sentido físico, también en un sentido espiritual. Y esa vida, ¿cómo encontrar a Jesucristo? Entonces, a través de su palabra. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia de Jesucristo? ¿Cómo es que puedes encontrarlo a Él, descubrir a Él y cómo te puede Él sostener aún cuando estás buscando la salvación? Dice, sosténme y seré salvo. Y cuando viene y te salva, luego crea en el alma un cambio y empiezas tú a regocijarte en sus estatutos. De tal manera que el conocer a Cristo, el tener el sustento de Cristo, no es algo legalista, pesado, algo riguroso, como que tienes que hacer esto, tienes que guardar la ley, al testimonio, y empieza a ser algo pesado, sino que el salmista descubría que era algo precioso. Andar en la ley de Dios era algo que traía gozo al alma. No era una ley predicada legalistamente como un montón de mandamientos en la cabeza y de prohibiciones, sino era una ley que te llevaba a tener una libertad y un cambio en tu corazón y que te transformaba por completo. Y Dios venía y traía un regocijo y un sustento al alma precioso. ¿Qué más hace la palabra de Dios? La palabra de Dios trae alegría. Versos 119 al 162 dice la Biblia: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Y eso de muchos despojos, cuando alguien haya muchos despojos, es como un tesoro que es conquistado en la guerra, porque los despojos lo tomaban cuando iban a la batalla, vencían al enemigo y tomaban el botín del enemigo. Entonces, te está dando la idea como que cuando te arriesgaste para conseguir algo en una batalla y por fin lo conseguiste y te costó, aún más que ese logro que sentían los guerreros antiguos cuando vencían en una batalla, es el logro de haber encontrado algo de parte de Dios, de sacar una joya para ti, de sacar algo que Dios te hable a ti. Dentro de esta palabra, dentro de estos libros que Dios nos dejó, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué quiere Dios hablarme a mí? ¿Cuál es el pan que tiene Él para mí hoy? Y cuando tú descubres ese pan, ¿qué Dios me quiere decir hoy? ¿Qué Dios me quiere enseñar hoy? Entonces te llenas de alegría. Porque hay una palabra que no es para el de al lado, no es para tu esposo, no es para tu esposa, no es para tu madre o tu hijo, es para ti. Y sabes que Dios te la dio a ti y te trae ese gozo, esa alegría, porque te está diciendo: Dios, te amo, te quiero bendecir, te quiero ayudar. Mira lo que yo tengo para ti. Y Dios te extiende esa alegría. Y además de que te extiende esa alegría, te trae vida. Verso 88 dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Quiero tener tu vida, y esa vida es a través de la palabra de Dios, porque todo el Salmo está hablando de la palabra de Dios. Y vida en lo natural implica muchas cosas. Quien tiene vida tiene la capacidad de procesar, tiene la capacidad de reproducirse, porque eso implica la vida, tiene la capacidad de administrar los recursos del medio ambiente para sustentar la vida. Eso es en lo natural, pero también es en lo espiritual. Procesa las cosas. Como tiene vida, recibe algo de Dios y lo procesa y lo digiere y se lo lleva al corazón y se alimenta de eso y se puede reproducir porque puede darle vida a otros. Y no estás escaso, sino puedes atraer los elementos para sustentar tu vida. Y puedes ir y comer espiritualmente para que tú tengas bendición en tu vida y puedes traer gracia de Dios, puedes estar lleno de Dios y empiezas a tener una gran bendición. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y eso pasa en un sentido espiritual cuando tienes una fe en Cristo a través de su palabra. Cuando estudias su palabra, empiezas a crecer en fe. Y esa palabra trae dulzura, trae inteligencia y trae luz. Versos 103 a 105 del Salmo 119 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y luego dice nun, porque recuerda que estaba mezclado ese salmo con las letras del alfabeto hebreo. Y por eso ahí pone una letra.
Y luego dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa expresión es muy hermosa. Entonces la Biblia es algo hermoso, es algo bello, es algo que lo compara con lo que era más delicioso para los hebreos. Ellos valoraban mucho la miel. Entonces decía, es dulce. Leer la Biblia para mí es dulce. Me hace inteligente, me hace capaz de resolver las cosas del día a día, me hace saber qué es lo que conviene y lo que no conviene, y me hace aborrecer el camino de mentira. Gobierna mi corazón, me dirige, me cambia, me transforma y me hace como tener una lámpara. La Biblia, muchos creen que es pura oscuridad, es meterte como en un oscurantismo, es como meterte en un rollo antiguo, es como bloquearte, como que pierdes la libertad, como que ya no vas a poder hacer esto y esto y esto otro, y te engañan creyendo que no te va a dar libertad, cuando precisamente lo que Dios viene y hace es traer libertad. Te llena de gracia, te llena de bendición, te alimenta como la miel, te instruye, te guarda del error, te hace inteligente, y son palabras dulces que son medicina, pero no como la medicina cuando te la tomas, que a veces hay medicinas que son amargas, sino te dicen que son medicina, pero es miel, es alimento, te hacen fuerte, es luz, porque dice que es como una luz en la oscuridad, que te enseña por dónde andar. Y en el tiempo final, particularmente, va a haber mucha oscuridad, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces va a haber dificultades, va a haber problemas, hay profecías que dicen que va a ser particularmente un tiempo engañoso, un tiempo de mentira y demás, pero cuando estamos con Dios, aprendes a aborrecer la mentira, aprendes a estar con Dios, a no andar en hipocresías, a no cubrir apariencias, sino estar primero con Dios. Y entonces Dios viene y te bendice y te ayuda y te da su palabra, y su palabra es una lumbrera, es una luz potente, es una gracia, trae sabiduría, trae bendición, trae ayuda, y Dios la extiende. Versos 97 al 100 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y aquí tienes una persona que se llenó de sabiduría y que te dice, me hiciste más sabio que mis enemigos. Me hiciste más sabio que los que están conmigo, que mis compañeros. Me hiciste más sabio que los viejos, que normalmente la gente mayor, por naturaleza, tiene mucha experiencia y mucha sabiduría que debemos de respetar en ellos y que debemos de aprender de ellos, y que además te la comparten de una manera generosa y te dicen, no te vayas por allá, mira, porque ya vieron a muchas personas a lo largo de la vida fracasar en un camino, en otro, y entonces siempre es prudente oír a la gente mayor. Pero el salmista decía, aún más que la gente mayor, aprendí y maduré, porque tú me diste tus mandamientos. Entonces una persona puede crecer mucho y puede hacerse fuerte a través de la palabra, puede hacerse sabio. Y cuando había descubierto todo eso, el salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. De continuo medito en ella, o sea, me fascina. Me gusta, y estaba todo el día, durante el día, pensando en la palabra de Dios, digiriendo la palabra de Dios, conociendo más a Dios. La Biblia entonces nos da fortaleza, la Biblia nos da fuerza para crecer. Si amamos su palabra, nos vamos a hacer fuertes. Y muchos están en debilidad perpetua porque realmente no tienen un corazón que ame su palabra. No tienen un corazón que estudie su palabra y se quedan como una debilidad muy grande porque no tienen esa vivencia. Y no necesitas que un día lleguemos a estudiar ese tema, que es el tema del cual tú tienes dudas, porque Dios te puede hablar cada día a ti. Y Dios te quiere dar a ti una lámpara y una luz muy grande a través de su palabra, en donde exactamente lo que necesita tu alma, que es diferente a lo que necesita el alma del de al lado, Dios te lo dé en su palabra. Y seguimos viendo entonces esa capacidad enorme que tiene la Biblia para bendecir al ser humano. Y regresamos a la agenda, por favor, si la proyectamos. Vamos a ver el segundo punto de la agenda. Ahora viene subrayado el segundo, que es cómo la luz trae
salvación a través de la Biblia. La Biblia tiene luz para salvación. No solamente trae bendiciones, sino también te puede salvar tu alma, como lo hizo con aquel africano que quería fumar con el papel de la Biblia y terminó salvando su alma. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esto. La Biblia es esperanza para el joven. Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? A veces los jóvenes, o cuando somos jóvenes, yo ya no tengo esa edad, pero te metes en muchos problemas y estás con muchas pasiones y con muchas hormonas, etc. Y entonces empiezas a entrar en un lado y en otro y empiezas a ensuciar tu camino. Dejas la niñez donde había cierta inocencia, un ir descubriendo el mundo, y empiezas a tener una revolución y cambios en tu vida y te vas a muchos desvíos y a veces ensucias tu camino. ¿Cómo hacerle para que el joven regrese? Dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia es como un mapa. Cuando tú estás en un barco, como si fueras el capitán de un barco, y de repente ya perdiste, ya no sabes ni por dónde andas. Andas en una tormenta, para donde veas todo es mar, todo es dificultad, hay lluvia constante. Necesitas abrir el mapa, entender en qué parte del mundo estás y empezar a dirigir el barco hacia un buen puerto para escapar de tanta dificultad. ¿Cuál es el mapa? La Biblia. La Biblia es ese mapa que el joven puede tomar para salir de la dificultad e ir hacia Dios y conocer su gracia. ¿Cómo hacerle entonces? Se debe de hacer tomando la Biblia, pero también poniendo el corazón en aquello que estamos estudiando. Versos 10 al 12 del Salmo 119 dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. O sea, se debe de hacer de todo corazón. El corazón que esté volteando a Dios, el corazón aquello que regula tus impulsos, tus partes más íntimas, que sea de todo corazón, de lo más íntimo de mí. Yo te amo a ti y yo pongo en mi corazón, aún en mis impulsos, en la parte central de mi ser, tus mandamientos, tu palabra. Quiero estar contigo. Soy efectivo guardándome porque puse el corazón en eso. Entonces no solamente es estudiarlo y tomar el mapa, sino poner el corazón en ese mapa que estamos abriendo. Y también hacerlo con el corazón y hacerlo con la mente, con todo nuestro ser. Salmo 119, verso 155 dice: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Impíos son los que no son píos, y los que son píos son los que son amorosos a Dios, los que aman a Dios. Entonces los que no aman a Dios tienen lejos la salvación. Pero te dice por qué: porque no buscan tus estatutos, porque no ponen su mente en eso. Entonces no solamente es que pongas tu corazón, sino que también pongas tu mente. ¿Tu mente en qué? Tu mente en agradar a Dios, tu mente en amar a Dios. Entonces es amar a Dios e inclinar tu corazón hacia lo que tú aprendas en la palabra de Dios y poner tu mente en eso y empezar a entender, empezarlo a buscar, empezarlo a aprender para que lo puedas dominar. Yo busco tus estatutos, yo busco la manera de alinear mi ser contigo porque te quiero encontrar a ti, oh Dios. Y eso se hace con paciencia. Versos 81 al 83 dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Y a veces los seres humanos somos desesperados. Empezamos a poner nuestra mente en Dios. Empezamos a tratar de inclinar nuestro corazón a Dios. Y se te hace larga la búsqueda. Se te hace como que quisieras orar y que Dios estuviera ahí, pero oras y no está ahí. Y tu corazón te está pidiendo muchas tentaciones, muchas dificultades. Y te dice: ve y emborráchate, ve y fornica, ve y adultera, ve y roba, ve y haz esto y lo otro. Y tienes una lucha interna y tú empiezas a pedirle a Dios
su salvación, pero no la ves. Y entonces decía el salmista, desfallece mi alma, siento que me cuesta trabajo sostenerme, pero espero en tu palabra. Ya aprendí un versículo, aprendí que el joven puede limpiar su camino guardando tu palabra, amando tu palabra, poniendo el corazón en la palabra. Entonces voy a esperar en eso. Yo voy a limpiar mi camino y a lo mejor desfallecen mis ojos y porque estoy desesperado y no encuentro el consuelo, pero Dios va a venir y me va a ayudar y me va a hablar. Entonces agregas paciencia a esa búsqueda. Si tantas veces Dios te ha buscado y tú lo has resistido, ¿por qué ahora que quieres empezar a buscar a Dios crees que Dios se va a aparecer así de volada y todo va a ser como si metieras unas palomitas al horno microondas y rápido sale todo armado? No, Dios quiere que tú escarbes en tu corazón y que trates con tu alma y que te esfuerces pacientemente a encontrar tu salvación. La obediencia a la palabra inicia cuando no estamos en salvación. Inicia en decidir poner los pensamientos en las verdades de Dios que Él tiene para nosotros, aunque estemos en grandes desvíos. Pones pacientemente tu mente, enfocas tu corazón en la palabra y entonces Dios va enderezando tu vida. Verso 176 dice el Salmo 119, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. O sea, estaba errante el salmista, estaba perdido y empezó a pensar en los mandamientos de Dios y luego a tratar de enfocar su mapa hacia Dios, a tratarlo de encontrar. Ya estoy perdido, estoy extraviado, voy poniendo mi corazón, voy poniendo mi mente, pero Señor, acuérdate tú de mí, búscame tú también, extiende tu gracia. Déjame sentir tu aliento. Y es una experiencia real el saber que Dios viene y Dios te motiva y Dios te dice vas bien. O Dios te manda a una persona que te anima y que te busca y que se acerca a ti y que está ayudándote para que tú lo puedas encontrar. Viene Dios, se acerca a ti, extiende su gracia, quiere estar contigo, te quiere ayudar, te quiere bendecir. Con todo decía, yo no me olvido de tus mandamientos. Tú busca a tu siervo. Yo soy tu siervo, Señor. No me dejes perdido. Ya abrí el mapa, estoy tratando de llegar a ti, estoy enfocándome en ti, pero también acércate tú, Señor. También ven tú a mí. Y hay pasajes en la misma Biblia que dan muy grande esperanza, como cuando narra Jesucristo la historia del hijo pródigo, que el padre corrió cuando vio a aquel hijo que venía arrepentido y que quería regresar a su regazo. El padre corrió. Qué hermosa historia. Dios de repente corre cuando tú ya te acercaste lo suficiente y extiende y te da una misericordia y te ayuda y te recibe y te abraza y te regresa a la casa y te perdona y te dice, a lo mejor malgastaste tu vida y tus bienes y tu ser en andar perdidamente, pero Dios viene y restaura y cambia y da una esperanza increíble de nuevo. Se agrega decisión y se soporta la oposición de quienes te critican, porque cuando tú empiezas a buscar a Dios, empieza a haber críticas y dificultades y problemas, y el diablo y la gente te puede tentar, pero tú has decidido buscar a Dios. Versos 59 al 61 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. O sea, era la experiencia, el testimonio del salmista. Pero yo consideré mis caminos, yo puse mis pies en tus testimonios, yo me apresuré, me apuré, no lo dormí y me puse a guardar tus mandamientos. O sea, tenía el corazón en eso. Y luego empieza la oposición, empieza la dificultad, compañías de impíos, de gente obsesiva que vinieron unos, otros y lo empezaron a rodear. ¿Y qué hizo cuando estaba con tentaciones? A irse al mundo, a dejar de buscar a Dios, a ya no estar considerando a Dios, etc. Lo que hizo fue exactamente considerar tus caminos, no me voy a olvidar de tu ley. Lo que tu palabra dice, eso voy a hacer. Voy a seguir caminando en tu palabra, te voy a amar, voy a andar contigo y no voy a dejar de considerar tus mandamientos. Y a través de toda esta mezcla que viene descrita en el Salmo, es como encontró la salvación.
añadiendo, por supuesto, humildad. Versos 67 al 68 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Como dice la Biblia, antes de la caída es la soberbia. Antes de que cayera la persona, quebrantado y humillado ante Dios, andaba envanecido. Y yo no me había humillado contigo, pero andaba descarriado, andaba por otro lado. Pero ahora guardo tu palabra. Tú eres bueno, descubrí que tú eres bueno. Tú eres bienhechor, tú hiciste bien a mi alma. Tú me cambiaste por completo. Enséñame ahora tus estatutos. Ahora que viniste y me escuchaste, quiero guardar tus estatutos. Quiero oír de ti la palabra de Dios. No una palabra legalistamente expuesta por un hombre, sino de ti. Esos mandamientos que son dulces, que son miel, que edifican, que construyen, que hacen una gracia nueva y que edifican el alma y te hacen fuerte, que te hacen sabio, que te hacen prudente, que te dicen cómo actuar y cómo no actuar. Y todo esto Dios hizo en aquel hombre. Y te enseña también a cuidar la salvación. Te dice cómo encontrarla a través de la humildad, a través de poner el corazón, a través de poner la mente, a través de enfocarte, de voltear al mapa. Y también te dice cómo cuidar esa salvación. Verso 119 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. O sea, una decisión de andar en santidad. Pero tu palabra, no los mandamientos de hombres o exageraciones, sino la palabra de Dios, la que tú tienes para mí. Y de todo mal camino, de la desconfianza, de la duda de Dios, del pecado en una área o en otra, contuve mis pies, porque los pies ya están acostumbrados a ir hacia un camino, a otro, pero se esperó, se contuvo de andar en eso y empezó a decir: ¿qué quiere Dios de mi vida? Y en base a eso se puso a amar a Dios, a vivir para Él, y Dios lo transformó por completo. Y entonces viene la siguiente área en la que Dios nos puede bendecir, y volvemos a la agenda y vemos la tercera área de esa luz que nos ilumina para entender. Ya que nos iluminó para encontrar la salvación, también nos ilumina para entender. Dios nos habla y nos hace comprender su propia palabra, y el mismo Salmo te dice cómo comprender su palabra. Versos 71 al 73 del Salmo 119 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Luego viene una palabra hebrea: Yod, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Recuerda que mezclan el alfabeto con un poema. Y está, en pocas palabras, después de la humildad inicial para entender, continúa con esa humildad para crecer en el conocimiento de Dios. Una persona deja sus pecados, se vuelve a Dios, se humilla ante Dios y encuentra la salvación. Y la humildad lo lleva a esa salvación para descubrir que el camino cristiano es permanecer en esa humildad. No es me humillo una vez y me salvo, sino es me humillo, encuentro el perdón y permanezco en esa humildad. Y como permanezco en esa humildad, digo: bueno es saber que yo me hubiera humillado, y ahora voy a permanecer en esa humildad y quiero aprender de ti. Qué fácil es instruir a una persona humilde. Qué fácil es cuando alguien viene en una actitud humilde y te dice: ayúdame, no sé cómo hacerle, no sé cómo entender, y quiere ser instruido. Pero cuando alguien viene soberbio y dice: yo todo lo sé, sí, yo he aprendido tanto, tengo tantos años de oír la palabra, yo soy de cuna evangélica, yo soy de acá y de allá, pero está lleno de envanecimiento. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No tiene una humildad real. Pero cuando hay una humildad, decir: quiero aprender de ti. Ayúdame, Dios, a aprender tus estatutos. No importan las cuestiones legalistas que los hombres metan. Yo quiero oír de ti, quiero aprender de ti, tu ley. Quiero que tú seas el que tú me enseñes. No quiero una ley pesada, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, sino quiero que tú me descubras esa ley y que yo puedo ver esa ley que es más preciosa que el oro y que la plata, y que tú, que me hiciste y me formaste, me hagas entender ahora para que pueda aprender tus mandamientos. Tú enséñame. Entonces empieza con una humildad práctica para continuar
estudiando de la palabra de Dios. Y empieza a entender la palabra de Dios, que se da por una revelación divina también. Versos 18 al 19 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras a mí tus mandamientos. Fíjate cómo se presenta: yo soy forastero en la tierra. ¿Cuándo eres forastero? Cuando no te sientes ciudadano, cuando vas de paso por un país, cuando dices: yo a lo mejor voy a ir de viaje quizás a Monterrey, y sales de México y vas y llegas a Querétaro, te paras a comer, sabes que estás de paso, sabes que tú no vives en esa ciudad, a lo mejor nada más te paraste a comer y estás de rumbo al norte y te paraste en esa ciudad, pero tú eres forastero en esa ciudad, no tienes casa en esa ciudad, simplemente vas de paso porque vas hacia el norte, vas a Monterrey, siguiendo el ejemplo. Entonces, así nos debemos de sentir en esta tierra. El salmista decía: yo en esta tierra soy forastero. Yo no soy ciudadano de esta tierra. Mi ciudadanía está en los cielos. Mi corazón está en el cielo. Mi vida está con Dios. En este mundo estoy de paso. Nuestro cuerpo se seca, se desgasta, y tarde o temprano lo vamos a terminar entregando. Estamos de paso todos, aunque seas joven, algún día lo vas a entregar. Pero el salmista decía: yo soy forastero en la tierra, mi ciudadanía está en el cielo. Oh Señor, ábreme, porque lo importante son las leyes eternas. No son tanto las regulaciones aquí en la tierra, no es tanto qué tanto dinero pueda yo acumular aquí en la tierra, sino es tu bendición eterna, que yo la quiero desde ahora. No encubras, por tanto, tus mandamientos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh, qué gran avivamiento habría si todos nos pusiéramos a rogarle a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quiero entender tu ley, no la que me dice una persona en un legalismo humano, sino lo que tú enseñas. Quiero ver de ti lo que tú hablas de ti mismo. Oh, la palabra de Dios es tan poderosa. Con su palabra creó Dios el universo. Su palabra tiene poder. Estaba el universo en la oscuridad y Él dijo: sea la luz, y vino la luz. Y Él con su palabra empezó a crear todo lo que existe. Él declara y aparecen las cosas. Y si Él dice una palabra, puede haber luz en tu corazón, puede aparecer una esperanza de nuevo en ti, puede cambiar y renovar tu vida. Necesitamos su palabra, necesitamos presentarnos como ese salmista, humilde. Soy forastero en esta tierra. Quiero que tú no encubras tus mandamientos. Oh, que seamos humildes para que Dios venga y nos enseñe sus mandamientos. También te enseña el Salmo que la Biblia se interpreta considerando la suma de toda la Biblia. Verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. ¿Cómo interpretar la Biblia? Con la Biblia. La Biblia no se está contradiciendo. La Biblia es totalmente lógica y acorde una parte con otra. Te dice profecías, luego te dice el cumplimiento de las profecías. No es que hay un Dios en el Antiguo Testamento, como dicen algunos, y un Dios en el Nuevo Testamento. No, es el mismo Dios. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis es el mismo Dios. Y hay una revelación progresiva, pero todo está acorde y todo está lógicamente entrelazado. La suma de tu palabra es verdad. Cuando tú no entiendas una parte de la Biblia, ¿cómo la interpretas con la misma Biblia? Y si hay una parte que no comprendes, reflexionas en otra parte, te pones a estudiar, ves historias entrelazadas y aprendes a interpretar la Biblia con la misma Biblia. No puedes tomar un versículo aislado y sacar una cuestión mentirosa. Tienes que ver el contexto, tienes que ver si está de acuerdo a la doctrina que viene explicada en la Biblia. Tienes que entender la sintonía que hay con la Biblia misma y poderla entender, porque dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, Dios va a hacer juicio y va a ejercer justicia. Y a lo mejor aquí en el mundo vemos grandes injusticias por todos lados, pero Dios va a venir un día en el que, en base a esa palabra, que la tenemos aquí, la estamos estudiando hoy,
va a juzgar y Él va a ser el juez y va a poner a todos, absolutamente a todos, a policías, a jueces, al ejército, a presidentes, a directores, a gerentes, a obreros, a empleados, al de por ocho de la calle, a una prostituta que se está vendiendo y al que va y la alquila. A todo mundo nos va a poner y vamos a estar delante y vamos a ser juzgados por su palabra. Todos, absolutamente todos. Y si es eterno todo juicio de tu justicia, cuando Dios venga y ejecute el juicio, lo que diga de ti va a ser eterno. Vas a tener gloria eterna o vas a tener condenación eterna. Y si es algo tan importante su palabra, ¿no vale la pena estudiarla? ¿No es importante abrirla y entender cómo te va a juzgar Dios? Y si ese juicio le va a caer a tu vecino, a tu amigo, a quien tú aprecias, a tu hijo, ¿por qué no aprender y por qué no estudiar su palabra para que entonces la puedas entender y pueda brillar esa luz? La bendición, la presencia y la misericordia de Dios acompañan el estudio de su palabra y están ligadas con que amemos la palabra de Dios. Versos 56 al 58 dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Oh, ese hombre decía, fui bendecido por guardar tu palabra. Yo escogí tu palabra, mi porción en la tierra es Dios, por lo tanto me voy a rendir a Él, lo voy a amar a Él y me entrego por completo. Dios viene, Dios nos enamora, Dios nos hace desearlo más, y nos hace que nos rindamos a Él. Cristo es el deseado de las naciones y se presenta como deseado aquel que le ama. Como viene el libro de Cantares, que estaba una mujer enamorada de su amado y decía, oh, si él viniera, cómo anhelo su nombre, a más que el olor de sus suaves ungüentos, su nombre es como ungüento derramado, y está enamorada y está esperando a su amado. Esa es la verdadera iglesia, la iglesia que ama a Dios, la iglesia que quiere ver a Dios, que anhela su gloria, que lo reconoce como su rey, que Cristo es aquel que ama y quiere aprender de su palabra, y entonces dice, yo quiero esas bendiciones. Guarda sus mandamientos, pero no de una manera legalista, a ver qué te dice el hombre, a ver qué te dice sino qué me dice Dios a través de su palabra. La palabra es viva y eficaz. Dios me instruye, Dios me habla, Dios me edifica, Dios me cambia. Aún en medio de la oposición, la palabra nos es fuerza, y vemos el siguiente punto de la agenda, que es el que vamos a hablar. Ya describimos cómo nos ilumina para entender, pero también cómo nos da fuerza en la dificultad. El punto número 4, esto también la Biblia hace en nosotros. Dios nos da fuerza en la dificultad por medio de su palabra. Versos 109 al 111 dice, mi vida está de continuo en peligro. Fíjate los problemas que tenía el salmista. Mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Oh, el salmista estaba en peligro, pero se ve la fidelidad. Yo no te he olvidado. Dios merece que lo amemos cuando las condiciones son favorables y cuando las condiciones son desfavorables. Te voy a amar en las buenas, en las malas, en las peores, cuando me va muy bien, cuando me va muy mal, cuando tengo dinero, cuando no tengo dinero, cuando tengo salud, también cuando no tengo salud, cuando me siento fuerte, cuando me siento débil. También te voy a amar y voy a estar contigo. Y decía ese salmista, mi vida corre peligro, pero no me he olvidado tu ley. ¿Cuántas veces nosotros no somos así? Corremos peligro. Ya no puedo ir a la reunión. Ya ahora está muy difícil. Ahora está muy dura la crisis. Ahora ya no puedo hacer eso. Y entonces no tienen fe para sobreponerse al problema y se desvían de los mandamientos. Y cualquier problema hace que se caiga tu cristianismo de azúcar. Pero Dios quiere que estemos fuertes en Él y que nos hagamos uno con ese compromiso de amarlo sobre todas las cosas. La palabra nos da fuerza para vencer en medio de la dificultad. ¿Cómo amo tu palabra? Mi corazón se llena de gozo y alegría, dice el texto. Aún se presenta una diferencia entre el salmista y sus adversarios y a Dios como quien libra de ellos. Versos 113 al 115 dice,
aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero eres tú, en tu palabra he esperado, apartados de mí malignos, pues yo guardé los mandamientos de mi Dios. Y aquí está el salmista contrastando su vida con el hipócrita. ¿Quién es el hipócrita? El que actúa como que es algo que no es. Y decía él, yo aborrezco la hipocresía. ¿Quién es hipócrita? El que simula caminar contigo o caminar con Dios, pero no quiere realmente de corazón guardar sus mandamientos, sino que simula el que los guarda. Y no tenía uniones falsas este salmista, no tenía uniones con hipócritas, de hecho dice apartados de mí malignos. Él se pone en una radicalidad de decir, yo voy a andar con Dios y yo voy a caminar con Dios. Y muchos piensan que el autor de este salmo, aunque no lo dice en el título, es David. Y si fue David el que lo escribió, pues bien que lo vivió, porque andaba cerca de un hipócrita que era Saúl, que andaba simulando arrepentimientos y demás, pero no caminaba con él, porque el verdadero cristiano anda con quienes aman a Dios. Entonces, la palabra misma nos enseña a ser radicales, a caminar con Dios y a no andarnos desviando y a andar caminando con Dios para que Él nos lleve a ser suyos. Cuando los nobles lo atacaban, su defensa estaba en la palabra. Verso 23 dice, príncipes se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. O sea, cuando estaba en la oposición, el salmista o David, si es que él fue el autor, estaban los príncipes atacándolo y diciendo ahí los hijos del rey esto, y otro hijo del rey decía otra cosa, esto, y ahora esto. Y cuando todo el mundo lo estaba atacando en un concilio y se sentaron y estaban todos en grupo hablando contra él, ¿qué hacía? Meditar en la palabra. ¿De dónde tomó fuerza? ¿De dónde se pudo sobreponer? De la palabra de Dios. Y Dios quiere que tengamos esa fuerza. Dios quiere que podamos aprender. Dios quiere que no importa qué tan grande sea el ataque, que su palabra sea más fuerte y que sepamos beber de ella, aunque te hagan un concilio y una dificultad y príncipes atacándote y demás, como le pasó al salmista, que la palabra de Dios sea la que nos fortalezca. En medio de la oposición trae vida. Vamos a tener oposición, pero también podemos tener vida. Verso 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Qué importante es que cuando estemos en la aflicción, vayamos a la Biblia. Sepamos tomar de la Biblia el consuelo. Dios me da consuelo en su palabra cuando tengo una aflicción. Y muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, pero de todas ellas la librará Jehová. ¿Y cómo te va a librar? A través de su palabra, a través de estudiar circunstancias similares. Siempre habrá un personaje en la Biblia que vivió algo parecido a lo que tú estás viviendo. Siempre habrá alguien que tuvo esas dificultades, esas oposiciones, esas vivencias. ¿Y por qué Dios nos dejó todas esas historias de personas que vivieron parecido a ti y a mí? Para que veamos cómo les fue a ellos. Dios hizo pública su vida y nos enseñó detalles a través de sus historias para que podamos nosotros aprender y consolarnos y hacer lo que Él quiere para nosotros, que podamos fortalecernos en su palabra. El avaro toma fuerza en el dinero y se consuela en las riquezas de Dios. El borracho toma fuerza en la copa y dice que su consuelo es el vino. El cristiano toma consuelo en los dichos de Dios. No el religioso, el cristiano. Y va y en medio de la adversidad busca los dichos de Dios. ¿Qué tiene Dios para mí? Y ahí encuentra fuerza, encuentra gracia y encuentra la sabiduría para vencer la oposición. El salmista se presenta como quien tenía oposición de soberbios, pero en la Biblia encontró fuerza. Versos 51 al 53 dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley.
Estaba tentado a dejar la ley por medio de aquellos soberbios, y los soberbios se burlaban mucho de él. Así les gusta a los soberbios. Les gusta humillar a los demás por comparación y sentirse superiores. Entonces venían y lo humillaban. Ay, aquel estudia mucho la ley. Aquel no sé qué. Y le empezaban a humillar porque así se quieren sentir mucho a través de sentirse superiores, porque se presentan con cualidades diferentes y te humillan. Pero ¿qué hacía el salmista? No me he apartado de ella. Se burlan mucho. Pero Dios, yo medito en tus juicios antiguos. Y cuando estaba meditando y teniendo la oposición de los soberbios, Dios le empezó a dar revelación. Y Dios le empezó a decir, mira cómo le va a ir a ellos. Y entendió lo que aquellos soberbios no entendían. Y entonces horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Mira, aquel me dejó y se fue a la soberbia. Pero fíjate lo que le va a pasar. Y le empezó Dios a revelar el camino de aquel desviado, y entonces horror se apoderó de él. Y mal les irá. No tenía un deseo de venganza en la carne, sino tenía un deseo de decir, Dios, te lo voy a entregar a ti, voy a ser tuyo, voy a caminar contigo y voy a andar a tu lado. Como es sagrada la palabra de Dios, es útil para redimir la vida y es muy bueno predicarla, que es el penúltimo punto de nuestra agenda. La luz en la oscuridad es una bendición compartirla. El quinto punto de la agenda es una bendición compartir la palabra de Dios. Y nos enseña la misma palabra a tener un corazón quebrantado para el necesitado. Verso 136 del Salmo 119 dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. O sea, hay una medicina para el mundo. Hay una gracia. Y esa gracia está en la Biblia. Y yo me quebranté, ríos de agua descendieron de mis ojos porque estaban perdidos y porque no valoran tu ley, porque no la guardan. Tengo una pena muy grande porque aquel no te conozco. No solamente lágrimas, sino ríos. Habla poéticamente, claro que a nadie le puede salir un río de los ojos, pero presenta el tamaño de su pena poéticamente por el dolor que tiene ese salmista por un perdido. Oh, si nosotros amáramos tanto a los perdidos, que pudiéramos decir, siento tanto dolor que como si un río saliera de mis ojos en una pena por ellos. ¿Y cuál es la pena? Que ellos dejaron tu ley, que ellos no valoran tu palabra, que ellos andan en base a sus mandamientos, que ellos ya inventaron formas humanas y no andan en base a lo que tú quieres, Dios. Y por eso tengo mucho pesar, porque no tienen esperanza, porque la esperanza está en guardar tu palabra. Lo que tú enseñas, lo que tú instruyes, tu palabra es muy importante. Lo hizo con un convencimiento, el tener carga por los demás, de que esa palabra es pura y habla la verdad. Y por lo tanto yo me voy a llenar de carga por el perdido, pero también voy a hablar tu palabra. Verso 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿En qué voy a poner mi boca? ¿Qué es lo que vale la pena hablar? Pues no mis ideas. Lo que vale no es lo que yo diga, es lo que tú dices, Señor. Y por lo tanto, tus dichos van a estar en mi lengua y tus mandamientos van a ser mi justicia. Lo que tú mandas, Señor. No lo que agrega el hombre en mandamientos tras mandamientos. No reglas humanas. Lo que tú dices, lo que tú instruyes. Tu palabra es lo que vale la pena y lo que es importante. Y tengo disposición de enseñarla y tengo disposición de explicarle a todos, aun a quienes no suelen entender tu palabra. Verso 130 del Salmo 119 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y los simples son personas que están en la oscuridad. Y están en la oscuridad porque no consideran las cosas y no juzgan con profundidad. Son superficiales, son ligeros. Pero a pesar de todo eso, dice, yo voy a compartir la luz con los simples, con aquellos que no entiendan, que van a tomarlo y van a decir bromas y se van a reír y todo, pero les voy a ayudar a entender y les voy a enseñar y voy a hacer que esa luz haga que ellos entiendan y empiecen a digerir la palabra de Dios y se vuelvan al Dios del cielo. Y aún no solamente al simple, a la persona que no entiende, sino también a la que entiende y está en eminencia. Verso 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me voy a avergonzar, no me voy a avergonzar.
No importa si es alguien simple, si es alguien que no tiene mucha lógica y no suele ser juicioso, o no importa si es alguien que está en eminencia y tiene mucho poder y un ejército allí que lo sirve. La palabra es para todos, es para los nobles, es para los reyes, es para los ricos, es para los pobres, es para los poderosos, es para los sencillos, es para los perdidos. Este mundo necesita quien presente su palabra. Las almas requieren de un Salvador. El salmista sabía de eso y decía: no me voy a avergonzar, porque ese rey necesita una medicina y esa medicina está en tu palabra. Y hay un verdadero Dios que tiene una medicina para un mundo que gime, y esa medicina está en su palabra. Y también finalmente el Salmo nos enseña a evitar la caída, que es el último punto que veremos en nuestra agenda. Te enseña a compartir la palabra y también te enseña a evitar la caída. Verso 70 del Salmo 119 dice: se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Te dice que los soberbios tienen un corazón como un sebo que solamente atrae el mal. Y te está explicando el pasaje que un corazón que está lejos del fuego de Dios está en un apacentamiento, en una más estar en la comodidad, así tiene un juicio encima y se hizo pasivo. Y el sebo se refiere a un alma engordada que solamente ve por sí misma y que en vez de quebrantarse y ver por el reino y ver por los otros que están perdidos, se pone a ver por sí misma. Y entonces su corazón ya se llenó de sebo, ya está todo lento para entender y solamente atrae el mal, solamente tiene juicios, y por lo tanto nos debemos de guardar de que nuestro corazón se haga así. ¿Cómo nos debemos de guardar? Poniendo en práctica los mandamientos. Lo leo, lo aprendo, lo amo, lo vivo. Y entonces me guardo de ser una persona que oye y oye y oye y oye, no pone nada en práctica y al rato estoy todo muerto. Estoy ceboso en el corazón y no entiendo ni lo que me pasa. Quita el cebo de tu corazón si eso te está pasando y sé una persona práctica, que te pongas a vivir la Biblia. También te dice que Dios reprende a los soberbios que se desvían, por lo tanto te enseña a no caer en eso. Verso 21 dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, los que se desvían de tus mandamientos. Te enseña que la soberbia es como una plaga y te evita la bendición de Dios, que Dios da gracia a los humildes, que Dios resiste a los soberbios, que Dios es el que prende a aquellos que creen que se van a salir con la suya en la soberbia, pero Dios los doblega y Dios los trata, y ninguna soberbia va a escapar del juicio de Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque Dios va a venir y te va a castigar y te va a reprender. Es una advertencia a nosotros para no desviarnos de sus mandamientos, sino para andar caminando con Él. Pongamos entonces todas estas verdades en nuestro corazón. Dejemos una forma descuidada de leer la Biblia. Pongamos atención en las tinieblas en las que está el mundo actualmente y prendamos fuerte la lámpara para que sepamos por dónde andar y por dónde caminar. Tengamos cada una de las áreas de este salmo prácticamente guardadas en nuestro corazón. Aprendamos a conquistar las bendiciones que Dios tiene para nosotros en su palabra. Debemos hacernos sabios a través de su palabra, comprendiéndola. Adquiramos la salvación con lo que está ahí escrito, con el camino para ser salvos a través de la misma palabra. Y tengamos fuerza para vencer los problemas, las dificultades y las angustias que puedan haber en esta vida, porque el Dios del universo nos deja elementos en su palabra para sobreponernos a todo problema. Tomemos la bendición de compartir la palabra y llevémosla a otras personas que gimen por esa palabra, y evitamos la caída de nuestras almas por andar apacentados en el cebo de la pasividad o de la soberbia, y seamos uno con Dios, no deslizándonos. Pongamos en práctica la palabra. ¿Tú la estudias? ¿Cuántos capítulos estudias diario? Léela diario. No la dejes guardada ahí en tu buró o en el librero o en tu celular. Lee la palabra de Dios. Si ves los memes que te mandan, si ves los chistes que te mandan, si ves las series o tantas cosas que uno a veces se puede distraer, o los jueguitos que te puedes tener en el celular o donde sea, ¿por qué no ver la palabra de Dios? ¿Por qué no dedicarle tiempo a lo que pueda alimentar tu alma y ponerte a decir: Dios, quiero aprender de ti? ¿Por qué no hacer una oración para decir: Dios, abre mis ojos
y veré las maravillas de tu ley. ¿Por qué no decir con humildad: Dios, quiero aprender algo de ti hoy. Dame hoy un pan para mí, algo que vino de ti, no algo que aprendí en el sermón, sino algo que tú me diste a mí. Y que lo tomes, que te hagas fuerte, que aprendas verdades para ti, que las digieras, que madures, que las compartas, que las vivas, que no te avergüenzas de ellas, sino que vayas y te hagas fuerte en la palabra para poder llevar esa luz a otros muchos que la necesitan. Termino con 2 de Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17, dice Pablo hablándole a su discípulo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí estaba Timoteo, un niño que fue instruido en la Biblia y que se hizo hombre siguiendo leyendo la Biblia. Por muchos años la estudió, las cuales te hacen sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo desde niño había aprendido esa palabra. Y Pablo no decía: no, ya Timoteo sabe un chorro, no, ya estudió, hombre, ya su abuela y su madre Loida y Eunice, ya le enseñaron un montón. No, decía: no, espérate, Timoteo, tú necesitas hacerte sabio, tú necesitas seguir estudiando la escritura, porque Dios la inspiró y porque es extremadamente útil, porque te puede enseñar. O sea, comunica conocimientos, ideas y experiencias para que otros puedan aprender. Te puede redarguir, que quiere decir transformar un argumento en contra de aquel que lo presenta. Te ayuda a debatir, te enseña a convencer. Te puede ayudar a corregir si requerimos hacer algo mejor. ¿Cómo aprender a hacerlo mejor? A través de la palabra. Te puede instruir, o sea, te da cuestiones prácticas de cómo hacer las cosas para tener mejor fruto. Y te dice la meta que te pueda dar la Biblia. Te prepara enteramente, no en una parte, enteramente, de cabo a rabo. Todo te deja listo para toda buena obra. ¿Quieres hacer buenas obras? ¿Quieres ser acepto para Dios? Hay un camino: la Biblia. No necesitas que alguien te la esté explicando. Necesitas tú aprender a tomar de Dios su espíritu y que Dios cada día a través de su palabra te hable, te llene y te transforme. Toma el reto, cambia tu vida, deja la pasividad, instruye tu alma a través de la palabra, pon tu corazón en ella, tu mente, tu obediencia, tus decisiones. Toma el mapa, ve tu vida donde está. Abre el mapa y que ese mapa te lleve a Cristo y va a ser transformado tu ser a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces tomemos el mapa esta semana, estudiémoslo con fuerza y Dios nos va a hablar y nos va a cambiar en aquellos que quieran ser fieles en estudiar su palabra. Con eso terminamos. Dios les bendiga, que tengan buena tarde. Estamos despedidos.